Amigos de Sucesos Internacional, seguimos en Isla de Pascua. Hoy, la segunda parte de nuestro programa especial para conocer más sobre la cultura, la idiosincrasia del pueblo Rapa Nui. Después de detenernos en esta aldea, seguimos nuestro recorrido con destino a Rano Raraku, el asentamiento más importante de la cultura Rapa Nui, ubicado dentro de los límites del Parque Nacional Rapa Nui. En la medida que los Rapa Nui adquirieron más habilidad esculpiendo y transportando los moais, estos fueron haciéndose más grandes y más estilizados, a diferencia de los primeros que eran más pequeños y toscos. Sirven para establecer su antigüedad. De hecho, los moais más grandes que fueron esculpidos en este periodo se encuentran todavía inconclusos en la cantera de Rano Raraku. Se calcula que las estatuas más grandes exigieron el trabajo de entre 10 y 20 hombres durante todo un año. En este recorrido por Isla de Pascua ya estamos llegando a Rano Raraku, que es el lugar donde están ubicadas la mayoría de las estatuas, la mayoría de los moais. ¿Qué significa Rano Raraku dentro de toda la mitología, toda la historia, toda la cultura del pueblo Rapa Nui? Mira, más que mencionarlo como una mitología, Raraku obviamente es el punto más importante respecto a lo que fue toda la época megalítica de Rapa Nui, todo lo que tiene relación con la construcción del moai. Acá se construyó el 98% de los moai, ¿ya? Hay un 2% más antiguo que se hizo de otra materialidad, principalmente basalto, pero Rano Raraku, toda esta cara externa y parte de la interna tiene esta toba volcánica llamada la Pili, que es un tipo de ceniza volcánica. Tienes que imaginar como lo que pasó en Italia con el Vesubio, cuando la ceniza cayó y petrificó toda una aldea. Acá lo que hizo es generar este muro de este tipo de material, y eso permitía trabajar con mayor facilidad. Ahora, el gran misterio, por así decirlo, y que todavía no está resuelto completamente y solamente son teorías, son las formas de transporte del moai. Porque tú puedes ver que la cantera de Rano Raraku es como que se detuvo de un momento a otro, y vamos a ver moai en las primeras etapas de construcción, moai que están esperando labrar su espalda y moai caídos en el camino, en el sendero que llegaba hasta Laju. Entonces Rano Raraku para la cultura Rapa Nui pasa a ser el ícono más importante respecto a la época del moai. Hay más de 400 alrededor todavía ahí, y en la historia de Pascua se construyó alrededor de 1041 según el último estudio. Tiene un cráter también que es el segundo más grande de la isla, y básicamente lo que tú vas a aprender ahí son todas las etapas de elaboración. Las estatuas de Isla de Pascua fueron esculpidas en un principio en basalto, traquita y escoria roja, pero poco después los talladores se fijaron en el volcán Maunga, que significa cerro aromático, más conocido como Rano Raraku. La piedra volcánica de color amarillo grisáceo, que se da exclusivamente en ese lugar de la isla, es un tipo de ceniza compacta con incrustaciones de basalto. Este material, llamado toba lapilli, resultó ser más idóneo que la blanda escoria o el durísimo basalto para la construcción masiva de estatuas mediante el uso de simples herramientas. Curiosamente, la mitad norte del cráter, cuyos bordes bajan en una suave pendiente, está compuesta por un material arcilloso rojizo, inservible para el tallado. La toba lapilli aparece en la mitad sur del cráter, en el lado más alto, por la pared exterior que mira al suroeste, pero llegaron hasta la cima e incluso hasta el interior del cráter, en cuya ladera se conservan más de 40 estatuas orientadas hacia la laguna. Se inicia el tallado desde un costado de la imagen, enfrentando la pared vertical, o hacia abajo, donde existieran superficies horizontales o incluso bastante inclinadas, con la cabeza hacia arriba o hacia abajo. Los maestros talladores esculpían la piedra con cinceles de basalto llamados toki, y se calcula que un equipo de escultores podría tardar hasta 2 años en terminar un moais grande. Primero se esculpía la parte frontal con todos sus detalles, excepto la cuenca de los ojos. Uno de los misterios sin resolver es saber por qué no extrajeron los grandes bloques en bruto y los llevaron a un lugar más accesible para que escultores pudieran trabajar de manera más cómoda.
y en cambio, ascendían hasta la parte más alta y difícil del volcán para tallar cada detalle de los moai, incluso los finos rasgos de la cara y las manos, en su lugar de origen. Aunque muchas teorías se han planteado al respecto, el traslado de estas enormes y pesadas estatuas es todavía el mayor misterio sin resolver de la isla de Pascua. Sin embargo, descartando algunas ideas fantasiosas, existe una serie de hipótesis serias y experimentos que han permitido demostrar que el transporte es factible con los recursos humanos y materiales con que contaban los antiguos isleños. Según la tradición, los moai caminaban. De hecho, desde la cantera del volcán salían varios caminos destinados al transporte de las estatuas. Aún hoy es visible la ruta que seguían por la costa sur, en donde se hallan varios moais caídos hacia adelante. Los moai no siempre tuvieron la misma forma, ¿cierto? Por eso no siempre se construyó de una sola forma única, al igual que su transporte y todo lo demás que sabemos de él. Ahora, si nos referimos al último moai como imagen iconográfica que todos conocemos y que se construyó en Rano Araku, de primera instancia todo lo que era la obra gruesa de la construcción del moai se llevaba a cabo en la cima de Rano Araku, en la parte superior, porque tú tienes que entender que la forma en cómo vemos Rano Araku hoy en día dista mucho de lo que era originalmente. Tenía un ángulo casi 45 grados donde cuando se construía en la cima se aprovechaba este desnivel para poder hacerlo descender e introducirlo en la fosa que estaba en la ladera. O sea, todo lo que era la obra gruesa se llevaba a cabo arriba. Después de eso solamente dejaban una pequeña conexión de la espalda del moai con la roca madre, y esa era la cual se perforaba. Ya hay varias teorías de cómo se podía fragmentar esto. La más lógica es que por el mismo peso del moai terminaba por quebrarse y, ayudado de cuerdas, hacía descender aprovechando este desnivel, esta característica que tenía Rano Araku. Posterior a eso se introducían las laderas, donde habían unas fosas, y esta introducción del moai en posición vertical era netamente para terminar el último detalle de este mismo, que era refinar la espalda, ¿ya? Y luego empezaba el transporte. ¿Por qué las teorías hoy en día están más cercanas a un transporte de balance y en posición vertical? Netamente por la evidencia arqueológica, que donde nosotros vemos los senderos de transporte de moai, la mayoría de estos están con su cara en el suelo, por lo cual sería casi lógico pensar que fueron transportados vivados de tronco desde la espalda. Se han registrado unos 900 moai en Isla de Pascua. De estos, unos 400 se encuentran en la cantera de Rano Araku, 288 asociados a los ahu y el resto dispersos en distintos puntos de la isla, probablemente abandonados en la ruta hacia algún ahu. Del total, más de 800 fueron tallados con la toba lapilli del Rano Araku, 22 en traquita blanca, 18 en escoria roja y 10 en basalto. Unos 164 moais llegaron a los distintos ahus dispersos en todo el contorno de la isla, como formando un anillo sagrado. Unos pocos llegaron a pequeños ahu en el interior, como es el caso de la ahu Uri a Urenga y Anka Kioe. En ocasiones formaban grupos imponentes, como los 15 moai del ahu Tongariki, con pesos individuales de más de 70 toneladas, los 13 aú de Akaanga o los 7 moai del tipo promedio en el aú Akibi. Los millones de golpes de estas pesadas picotas de mano parecen haberse detenido en un solo momento. Cientos de moai quedaron en distintas etapas del tallado. Aunque en algunos casos fueron abandonados por problemas técnicos o fracturas, da la impresión de que, por alguna razón, ese enorme esfuerzo fue interrumpido abruptamente, como si las propias herramientas esperaran la vuelta de los trabajadores en cualquier momento. En la cantera principal de Rano Araku quedó sin desprender de su nicho una imagen de 21 metros con 65 centímetros, conocida como Te Tokanga, que habría llegado a pesar más de 200 toneladas, algo impensable aún para la tecnología más moderna. Las estatuas de mayor tamaño se encuentran abandonadas en la ladera de la cantera.
lo que demuestra que la sociedad Rapa Nui estaba embarcada en una competencia que, finalmente, se resuelve en el abandono total de estas construcciones monumentales. Y no es que, bueno, haya quedado a propósito en la cantera, sino que tenemos que entender que entre más grande, más moderno, y obviamente el término de la construcción, si lo vamos circulando alrededor del siglo XV, XVI, este tendría que ser uno de los últimos que se construyó. También, si tú te fijas, en general, la forma de Rano Araku, este corte que hay en la piedra no es natural. Si tú ves dónde empieza y haces una proyección natural de una pendiente, todo el lugar donde nosotros estamos ahora también hubo este material de la pili, o sea, de acá se extrajo Moai y generó estas especies de recoveco o espacios o nichos, como se les llama también, que podría ser una posible traducción de la palabra Araku, de esta irregularidad que tiene la parte superior de este cono volcánico, ¿ya? Entonces, ese es el más grande actualmente, y ahí también tú puedes ver uno en la fase primaria, donde ya el rostro está terminado y ya la continuidad de esto era terminar el resto del cuerpo. Siempre se terminaba primero la cabeza antes del resto del cuerpo, y eso es lo que te demuestra este tipo de evidencia. Pero en la organización del pueblo Rapa Nui podemos afirmar que hubo varias formas de construir los moai, o sea, técnicas diversas para llegar al mismo objetivo. A ver, sería iluso pensar que solamente existió una forma de construcción. Todo eso fue variando a través del tiempo. La fisonomía del moai y el tamaño también va variando a través del tiempo. Entonces, si tú te fijas acá, el corte de piedra determina el verdadero desnivel que tenía esta zona. Por eso va una pendiente 45 grados que a través de la misma explotación del moai se fue deformando, y empieza esta segunda fase de construcción en forma vertical. De hecho, cuando vino la expedición de Thor Heyerdahl de 1956, él verdaderamente pensó que todo lo que fue la construcción del moai sucedió en un mismo momento. Tenía métodos poco ortodoxos, entonces él no se dio cuenta que este detalle te habla un poco de cuándo se aprovechaba el recurso al mayor límite. O sea, ya no importaba utilizar este desnivel para el transporte del moai, sino que aprovechar parte de la pili, que era este tipo de materialidad toda volcánica de fácil labrado. Ahora, acá Sergio Rapu empieza a hablar de cuántas personas trabajaban en la construcción del moai. Obviamente que no podía ser mucha gente, porque la forma simétrica no sería la misma que nosotros vemos. O sea, más gente no podría conservar ese nivel de simetría que tiene el moai. Y si tú te fijas detrás de la cabeza, hasta este punto que está exactamente detrás mío, el corte de piedra es uniforme, pero acá tú ya empiezas a ver 5 puestos de trabajo definidos y completamente independientes. Entonces ahí te queda bastante claro cuántas personas podían trabajar para mantener esta forma de la estructura y cómo se aprovechaba el recurso, donde también hay un moai incluso en mi espalda. De hecho, por sobre esta zona vas a ver por lo menos más de 4 moai en la misma forma vertical, que esa ya sería una segunda forma de construcción, porque esos moai que están arriba es completamente imposible moverlos si no retiro los moai que ya tengo labrado abajo y cambio la forma geográfica del sector. Entonces, obviamente que en una fase primaria se aprovechaba esta pendiente para introducir el moai en la fosa, y en esta secundaria lo que importaba principalmente era el recurso, no los cambios que tendrían que haber hecho a la geografía para poder sacar la estructura. Pero en este recorrido por Rano Raraku nos encontramos con un moai distinto a los demás. Su apariencia física es diferente. Refleja tal vez otra interpretación de la fabricación de estos colosos de piedra. Hay una serie de historias, tradiciones orales respecto al tema, pero básicamente lo profesional que te puedo decir, este moai, a diferencia del resto, solamente su cara se veía en este lugar. Hasta la expedición de Thor Heyerdahl, este aventurero noruego que quería comprobar las conexiones con América, cuando llegó acá hizo la mayor de las excavaciones que se ha desarrollado en Rano Araku. Y él desentierra este moai y lo posiciona en la forma que nosotros lo vemos hoy. La diferencia es que este moai tiene piernas y de hecho está sentado en sus talones, que es lo que tú vas a poder ver por la espalda. Este es el único moai que se asemeja en estructura a otras construcciones que podemos encontrar en marquesas, como los tikis también, ¿ya? Y además que la postura de sentarse en los talones es muy típica de Asia también y de la India. De hecho, recordar que Polinesia es una consecuencia, por así decirlo. El pueblo polinesio, como lo llama el occidente,
es una consecuencia de migraciones que parten desde la India hacia Asia y de Asia hacia Polinesia. Y hoy en día, que ya no es un misterio, pero que falta mucho la difusión de esta información, es que es claro que el polinesio llegó a América al sur de Chile, ¿ya? De hecho, podríamos atrevernos a decir que posiblemente pudo haber sido la población de América descendiente de los primeros polinesios que generaron este tráfico. Pero en la práctica es la única estructura semejante a otras que existen en Polinesia, sin embargo no en el mismo tamaño ni el peso. Y también recordar que en general, cuando un moai tiene una fisonomía mucho más humana, podríamos determinar que es más antiguo, también por su tamaño. Por lo cual, según la escala evolutiva de construcción de moai que nosotros hemos diseñado a través de los tiempos, este podría ser un moai del tercer tipo. Su nombre es moai tuturi o el moai arrodillado. Y es el único en la actualidad con este tipo de fisonomía, pero en el museo también tú puedes ver fragmentos de otros moai que conservaron esta forma, pero que obviamente ya no se encuentran completos. A unos cuantos kilómetros de la cantera de Rano Raraku se encuentra el Ahu Tongariki, el atractivo más importante desde el punto de vista cultural y arqueológico de Isla de Pascua. Te pari o te vacanui o te tucuna.